Hola, mi nombre es Daniela Martuchelli y este es Como Tomo Notas. Mi hoja normalmente la divido en dos. La primera sección es con respecto a los elementos que me evoca esta persona y su cumplimiento o las áreas mejores que puede tener. Y por otro lado, aquí está todo el guión y el texto de manera cronológica de cómo lo va enunciando. Esto también le coloco, utilizo normalmente dos lapiceros. El segundo lapicero color es para poner anotaciones sobre lo que yo pienso mientras que esté diciendo, dudas, preguntas que tengo o errores que siento que a veces pueden estar interrumpiendo el mensaje que me quiere transmitir. Asimismo, añado, por ejemplo, con estos dibujos, los pilares que creo que pueden estar relacionados a las secciones de su guión, ¿no? Y qué tanto lo puede estar o no cumpliendo. Al costado, normalmente también pongo el rango de puntaje que creo que puede tener y le pongo una flecha para arriba, por ejemplo, insinuando que es un 60, pero que podría ser un 61 según la tabla. Y la tabla siempre a la mano. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jazz. Voy a explicarles un poco de cómo tomo notas. No tengo una hoja con una descripción gráfica, pero sí quisiera ser lo más concisa posible con este punto. Em, bueno, como en todas las dinámicas, por lo general yo lo que suelo hacer es hacer un pequeño repaso de qué puntos son más importantes. Por ejemplo, hay dinámicas en las cuales pues la tingencia no solo como existe por sí misma como algo que debas decir en el discurso, sino que compone una serie de elementos, por ejemplo, como emociones, entre otras cosas. Entonces, esos requisitos que son importantes, que es como que lo que el equipo de adjudicación quiere con el discurso, lo suelo como anotar en primer lugar para entender primero a nivel contextual de la dinámica qué es lo que yo tengo que evaluar. A partir de esto también tengo una serie, como por decirlo así, un listado de cosas que terminan por lo general siendo estos puntos los cuales uno toma consideración cuando pues va a adjudicar el discurso, ¿no? Cosas como, por ejemplo, pilar de la emocionalidad, pilar de la creatividad, por ejemplo, recursos a nivel, por ejemplo, de voz, de matices, de picos o matices emocionales, no solo pues por ejemplo con la voz o con el cuerpo, y evaluar el discurso como un todo. Es decir, más allá de tener una forma concreta en la cual pues tú tienes, no sé, un esquema y empiezas a ver como tal persona cumplió o no cumplió con esto, es más que nada un adaptar lo que te pide la dinámica y lo que quiere el equipo de adjudicación con el discurso a cómo es que tú primero vas a identificar ese cumplimiento de las cosas a nivel de atingencia, pero lo segundo, en relación a los otros pilares que son de igual de importantes, ir checando cómo es que los recursos o pues las formas que emplea la persona discursista permiten que su ponencia pues logre con el objetivo final y pues qué emociones te evoca o pues en sí cómo evalúas el discurso como un todo más allá de evaluarlo pues pilar por pilar, que tampoco es la idea. Esa es una forma en la cual, como si yo tomo las notas, lo siento es que no tengo como una hoja para poder mostrárselos, sin embargo, sí me parece que son puntos importantes que sería bueno que los consideraran a la hora que van a adjudicar. Hola, mi nombre es Bárbara y les voy a mostrar cómo yo hago mis notas para discursos. Ok, yo las divido de cierta manera en 4 partes. Primero, aquí pongo la información respecto al draw, que si en qué ronda estoy, cuál es la sala y cuál es mi rol. Lo segundo es respecto a la dinámica, desde poner el título hasta poner todo el contexto de qué es lo que me está diciendo la dinámica, para así poder evaluar la atingencia y saber lo que me tienen que traer las personas discursistas. La tercera parte es ya las personas discursistas poner su nombre, el puntaje preliminar de puntos al terminar su discurso, por eso siempre tengo abierto el manual de Semude para de una tener eso claro. Y lo segundo, un resumen de la temática de qué fue lo que le tocó para tener una idea de por dónde debería ir la línea del discurso. La cuarta parte ya viene cuando está transcurriendo el discurso, es que lo divido en dos nuevamente. Aquí son todos los elementos que va usando la persona, si los usó bien, si los usó mal, si los usó de manera regular, los voy anotando. Y lo segundo es cómo va transcurriendo la historia, qué es lo que me va diciendo, qué es lo que me va contando, cuáles son los aspectos importantes. Por último, el comentario que está aquí en turquesa son como mis pensamientos o lo que yo opino que le faltó o lo que me generó de cierta manera esa parte del discurso. Y bueno, esa es la forma como yo tomo las notas. Hola a todos, mi nombre es Sofía Molano, formo parte del equipo de adjudicación de la Copa de Amiens de Discursos y a continuación lo que voy a hacer será enseñarles un poco acerca de cuál es la lógica detrás de mis apuntes personales cuando estoy siendo jueza en una sala de discursos. A ver, mi forma de hacer apuntes creo que es relativamente sencilla.
Empezando por lo más superficial, generalmente divido la hoja en dos, a veces incluso en tres para economizar espacio. Luego, lo primero que anoto siempre es el nombre de la persona discursista, luego su número de temática y generalmente también apunto cuál es la temática o en todo caso también especificaciones de la dinámica que conviene tener a la mano, por ejemplo, a la hora de evaluar el pilar de la tingencia y qué tanto se cumplió con las instrucciones. Luego, el discurso como tal suelo anotarlo de forma lineal a medida que la persona discursista lo fue diciendo y me guío mucho por flechas. Generalmente una flecha horizontal es indicando una línea temporal del discurso o un momento que sea clave en el mismo, y cuando una flecha apunta hacia arriba es precisamente porque lo que está diciendo depende de, digamos, lo que ya había explicado antes. Básicamente, si inicio mi discurso y luego tengo 3 momentos que son cronológicos y que vienen como de este momento principal, lo anoto con flechas hacia arriba. Si hay un cambio, por ejemplo, en la línea temporal o el tono, o digamos un cambio de algún tipo en el discurso, se anota con otra línea horizontal. Me guío mucho por líneas. Algo con respecto a los colores, no tengo un código de colores específico, no es como que ciertos colores significan ciertas cosas, simplemente los utilizo para poder ubicarme más fácilmente a la hora de la deliberación, si necesito resaltar algo que se haya dicho en el discurso. Generalmente los uso para resaltar emociones, para resaltar imágenes que se hayan construido o metáforas, y a veces utilizo algún color, por ejemplo, para resaltar cosas que potencialmente tal vez no estaban del todo bien construidas, entonces para saber qué sacar a la hora de la deliberación y poder ser más puntual. A veces en un bolígrafo de otro color anoto como observaciones personales o preguntas que tengo, y más allá de las flechas también a veces uso asteriscos, sobre todo para señalar como algún componente que funciona de forma aislada en el discurso o que aterriza alguna idea en el discurso. Luego, por último, puntajes de jueces. Generalmente anoto los puntajes del panel. Preliminarmente muchas veces no se tiene un solo puntaje sino un rango, y después de la deliberación se define dónde entraría el discurso. Cuando esto pasa, anoto el rango, luego lo circulo y lo subrayo para no confundirme, y eso sería básicamente todo, creo.